clase y vamos a continuar. Entonces, estamos en el principio número 3 y ya tuvimos nuestra oración. Voy a leer nuestra cita que se encuentra en Romanos 15:4 y dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:14. Entonces la Biblia nos habla, nos da esperanza y por una razón fueron escritas, ¿verdad? Para que sigamos creyendo en ellas y recibamos consolación en todas las áreas, incluyendo en la educación, que quizá no entendíamos la verdadera educación cristiana. Ahora, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Muy bien, voy a compartir con ustedes nuevamente nuestras reglas del curso: entrar con micrófono apagado, tener mínimo de una ausencia, nombrar al dispositivo con su nombre y lugar donde te conectas, si estás registrado y si quieres formar parte del programa, donde estaremos dando algún curso gratuito para adultos al final de esta taller o de este estudio. Mantener su cámara encendida al 90% de la reunión. Levantar tu mano virtual para hacer preguntas. Hacer lecturas semanales para compartir, ya que es un estudio, no es un monólogo. Yo hablar sola todo el tiempo. Es un estudio para que podamos compartir nuestras lecturas entre nosotros y enriquecernos todos. Así que se requiere por esto también participación activa en la reunión. Y para completar su paquete, a preparar una pequeña presentación de 3 o 5 minutos al final de nuestro estudio. Muy bien, ¿qué vamos a cubrir el día de hoy? Bueno, vamos a tener un resumen del principio número 2, vamos a continuar con el 3 y vamos a participar con nuestras lecturas conforme se vaya desarrollando el estudio de hoy. Muy bien, vamos a continuar. Hemos compartido en el pasado la diferencia del plan de estudios de Dios con el plan de estudios del mundo. Y hoy vamos a ver más plenamente cómo el mundo en cuestión de la familia, no hay familia dentro de la educación. En la verdadera educación tenemos que la familia es la base de todo. Y en la educación tradicional, o como la conocemos, las personas ajenas educan a los hijos. Hay segregación por edades, separación de la familia y separación por grados. Y eso es algo que bíblicamente no existía. Cambiaron los tiempos y en nuestras lecturas del capítulo 5 y 7 vemos que Dios implementa y permite que suceda algo para que las generaciones no se perdieran completamente, porque el pueblo de Israel ya vivía en ignorancia. Así que posteriormente les compartí los principios de la verdadera educación, como el hermano Joshua White los pone, y también como otros autores han puesto los mismos principios, diferente orden, diferente nombre, pero al fin y al cabo es lo mismo. Y nosotros los estamos estudiando en el orden que está en el libro de la educación. Entonces, el principio número 1 tiene como fuente de sabiduría el conocimiento de Dios. Eso es el principio número 1. Todo lo que viene en verdad, en inteligencia, en sabiduría, viene de Dios. El principio número 2 se llama la verdadera educación es redención. La verdadera educación estudiamos la semana pasada, que es volver al Señor. Y Job 22:21 dice: vuelve ahora en amistad con Él. Es la redención, es un sinónimo de la verdadera educación
que también significa salvación. Analizamos el video de la cultura de los Amish, que en su mayoría o generalmente hablando, ellos han tenido muy arraigada y separada su vida de lo que es el mundo en su mayoría, ¿no? No son perfectos, hay ramificaciones, suceden cosas como en cualquier cultura, no todo es perfecto. Pero sin embargo podemos nosotros rescatar muchas cosas de ellos, como su autosuficiencia, su economía, no depender de las cosas del mundo, porque ellos tienen su propia economía, su propio sistema de economía, y son muy distinguidos por sus costumbres sus tradiciones, sus costumbres, y también por la educación que reciben sus hijos, que no va más allá del 8º grado, que sería secundaria. En algunos países, por ejemplo en México, en Sudamérica no sé cómo le llamen después del 6º grado y 3 grados más, pero acá en Estados Unidos sería middle school, escuela media. Hasta ese grado llegan, y ese tipo de educación que ellos tienen les permiten ya tener suficiente herramientas para emprender negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo es que nosotros podemos hacer lo mismo? Los que estuvieron en el estudio con nosotros de la escuela de Madison, vimos que esa escuela era autosuficiente y que sí se puede lograr, que sí se puede lograr. Muy bien. Vimos que entonces la verdadera educación es la redención. Y también estuvimos viendo que el verdadero maestro, características del verdadero maestro. El verdadero maestro no se satisface con un trabajo de calidad inferior. No se conforma con dirigir a sus alumnos hacia un ideal más bajo que el más elevado que les sea posible alcanzar. Así que nosotros como educadores, no sé si hay alguien aquí, algún maestro de escuela, escuela sabática, algún ministerio, pero no nos debemos de conformar con la educación y dirigir nuestra educación en estos principios. La educación que estamos implementando, por lo menos hasta ahora, tiene estos 3 principios. Estoy yo educando, número 1, considerando que la sabiduría, toda la inteligencia viene de Dios. El número 2, estoy educando de tal manera que esta educación que estoy proporcionando sea un equivalente de la redención y de la salvación. Y esto nos lleva precisamente a nuestro principio número 3, que es el día de hoy, aprender de las ilustraciones. Pero ¿qué ilustraciones? El libro de la educación da muchas ilustraciones y esa sección se llama ilustraciones, y es que dentro de la verdadera educación, al implementarla, nosotros podemos aprender de las ilustraciones de los personajes bíblicos, de la vida, de la cultura que la Biblia nos habla, las condiciones y el contexto en el que vivían. Podemos aprender de personas valientes que vivieron alguna vez y de sus ejemplos. Así que por eso es que vemos que toda la palabra que se nos ha dado es para instruirnos, corregirnos, exhortarnos, y por eso es importante que aprendamos de esas ilustraciones. Cuando en los departamentos se les enseña a los pequeños acerca de sus lecciones, ¿verdad? Les damos historias bíblicas para que puedan comprender y empezar a tener fundamento bíblico de las historias. Entonces, dentro de la verdadera educación, aún se sigue implementando y deberíamos de estar implementando esto, pero poco a poco lo olvidamos, como que tendemos a separar todo lo que pasa en la Biblia de lo que enseñamos en casa o de lo que se enseña en las escuelas, y nada más lo dejamos como para un estudio de la lección, quizá para el sábado nada más, y no vemos que la Biblia es un conjunto de instrucción que tiene mucho poder para la enseñanza. Muy bien,
Entonces, aprender de las ilustraciones bíblicas es el tercer principio de la verdadera educación. Y si hicieron sus lecturas, después vamos a analizar este video, pero si le hicieron sus lecturas, vamos a ir dándoles la oportunidad que ustedes vayan participando. Vamos a recordar entonces por qué las ilustraciones bíblicas son importantes. Nuevamente, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Y esperanza de qué? ¿De qué vamos a tener esperanza? ¿Esperanza en qué? Y espero sus respuestas. ¿Nadie? ¿En qué necesitamos tener esperanza? ¿Por qué estamos en este estudio? ¿Qué esperan? ¿Cuáles son sus expectativas al estudiar el libro de la educación? ¿Cuáles son sus expectativas de estudiar la Biblia, primeramente, antes del libro de la educación? Ok, esperanza en la salvación. Alguien puso en el chat, esperanza en la salvación, hermana Aurora y luego la hermana Yari. Buenas tardes. Pues sí, la esperanza en la salvación. Deseamos instruir a nuestros hijos para que no solo para esta vida, sino la vida eterna. Es mi esperanza. Gracias, hermana Yari. Que ya bajó su manita, supongo que a lo mejor era lo mismo, ¿sí? O no, esperanza en que todo lo que Dios nos dio o sea, todo lo que está escrito, de ahí podamos aprender para poder enseñarle a nuestros hijos y predicarlo a los demás. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esperanza, ¿verdad? Tenemos esperanza en esas escrituras y es por eso bien importante que las leamos. Muy bien, el pueblo de Israel. Vamos a hablar de la primera parte de su lectura de capítulos 5 y 7. La educación de Israel. Antes que existieran las escuelas, ¿no? ¿Quién se dedicaba a educar a los hijos? Pues las madres, ¿verdad? Los padres. No había instituciones, no había una escuela. El santuario en el desierto era un tipo de escuela porque educaba todo alrededor. Todos estaban educados alrededor del santuario. Pero así como institución que una sola persona estuviera con los niños de todo el pueblo de Israel, no existía. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter, ¿ok? Entonces, después hubo escuelas, y el libro dice por qué. ¿Por qué hubo escuelas después? Espero sus respuestas. Hermana Bellanid. Porque como el pueblo de Israel había salido de Egipto, llevaba dice que los padres y las madres estaban corrompidos de la influencia y que estaba debilitada la fe. Entonces ya no tenían fe y estaban debilitados. Entonces Dios los manda a Egipto a que
mejorara su calidad de vida a nivel de la fe y de que pudieran educar mejor a sus hijos, pero como la corrupción de la idolatría y todas estas cosas entonces, cuando empezaron a salir la escuela de los profetas con el profeta porque ya los padres no estaban ya no tenían esa oportunidad. Entonces crean las escuelas de los profetas con el objetivo de que fueran los hijos de los profetas para aumentar la fe y la confianza en Dios. Entonces, ese era el objetivo en primera instancia de la escuela de los profetas, para que volvieran a la fe y dice, y que eran importante que los niños aprendieran a cultivar, a hacerle trabajo útil, porque habían dejado estos principios en Egipto. En Egipto eran esclavos, entonces ya no sabían cultivar, ya no sabían la vida útil, ya eran siervos, más no sustentadores de ellos mismos. Bien, muchísimas gracias. Por eso es que Dios permite que las escuelas se establezcan. Pero no era cualquier tipo de escuela, ¿verdad? No tenía un propósito bien específico. Y las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Los que se separaron de Dios se edificaron ciudades y congregaron en ellas. Se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio que hace de las ciudades de hoy el orgullo del mundo y maldición. Y quizá nos pasó a nosotros lo mismo, ¿verdad? En lugar de ubicar nuestros hogares en lugares más pacíficos, campestres, hemos terminado quizá en las grandes ciudades con bullicio, con contaminación. Y dice aquí orgullo del mundo y su maldición. Qué fuerte, ¿verdad? Y eso pues tarde o temprano alcanza a nuestros hijos. Luego a continuación, esto está en la página 32 en la digital que les compartí, pero los hombres que se aferraban a los principios de la vida establecidos por Dios, ¿moraban dónde? En los campos y cerros. Cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. Entonces, ¿cómo vemos aquí la dinámica en el campo? Bien diferente que la ciudad, ¿verdad? Es totalmente una dinámica. En el campo tienes más tranquilidad y tienes la oportunidad de ser independiente y aparte estar en paz, tener un estilo de vida pacífico y todavía tienes tiempo de estudiar y meditar. Cosa que en las grandes ciudades ya no ocurre. Se escucha el tren, se escuchan los carros, se escucha la música del vecino, hasta los sábados. Yo recuerdo que estuvimos visitando a mi hermano y en pleno sábado los vecinos con sus fiestas se escuchaba el ruiderazo. Eso acá tú le llamas a la policía y los callan a cierta hora, pero allá no. Así que sí fue algo difícil, pero yo digo, yo me preguntaba, ¿cómo puede vivir mi hermano así? Tratando él de guardar el sábado y con el montón de ruido, ¿no? Y las malas palabras y la exposición a los niños al lado de tu casa. O sea que ahí está la contaminación. Entonces, si nosotros observamos esta imagen, ¿verdad? Es una ilustración de alguien, no sé si se aprecia bien, pero vemos que están recogiendo maná y ¿quiénes están recogiendo maná? ¿Nomás las mamás? ¿O nomás el papá? Está toda la familia trabajando, ¿verdad? Y vemos también cómo están las tiendas. Y quizá en otro estudio veremos, ¿verdad? Pero estaban bien ordenados todos ellos. Tenían una dinámica de organización, higiene, limpieza bien estricta para poder convivir con toda esta gente. Imagínense, toda esa gente sin paredes gruesas,
y vivir así en el desierto, aparte tener animales, aparte cuidarlos. Recuerden cuántos sacrificios se hacían al diario, cuántos animales necesitaban por hogar. Así que era mucho trabajo que hacer. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? ¿No? Bueno, entonces nos vamos precisamente a lo que es la escuela de los profetas, ya por definición, porque como comentó la hermana Bellanid, el pueblo de Israel, pues poco a poco empezó a alejarse del ideal de la educación de Dios. Los papás ya dejaron de ser aptos para educar a sus hijos. Así que el Señor, como una herramienta para poder salvar a esa generación y a las futuras, a lo que se pudiera, entonces le permite a Samuel que implemente lo que es la escuela de los profetas o la escuela de los hijos de los profetas. Y tenían ciertas características. ¿Alguien puede recordarnos, de acuerdo a su estudio del libro, qué características tenía esta escuela? O estas escuelas, porque había varias. Y espero sus respuestas. ¿Qué características tenían estas escuelas de los profetas? Dice que se sostenían cultivando la tierra y haciendo trabajos manuales útiles. Ok, tenemos ahí la agricultura y tenemos trabajo manual útil. ¿Qué más? ¿Qué otras características? Hermana Bellani, La se cortó su transmisión. es que era, aló, aló. Se perdió por un momento, ahorita ya se escucha. Ahora sí, ¿me escucha ahora sí? Sí. Ok, es que está un poquito la señal como ir y venir. Que, o sea, era una de las características era que los maestros tenían que ser espirituales, consagrados y apartados para esta obra y dirigidos por Dios. Y que estos estudiantes quisieran estar allá para servir a Dios, que fueran útiles, porque los estudiantes se ocupaban de la agricultura y los maestros también, sí, también útil, pero sobre todo tenían que ser, o sea, apartados para este servicio. No cualquiera iba y dictaba clase ni nada, sino eran consagrados para esta misión. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos dos características más. Había maestros espirituales y los estudiantes eran apartados para consagrados para esa misión. Ahora, nosotros pues tenemos escuelas, ¿correcto? Tenemos escuelas cristianas. Entonces, ponernos a repasar o pensar en esto, ¿cuál es la misión de nuestras escuelas? Porque hay cabida para tener escuelas, hay cabida para la enseñanza en casa, aunque ya estamos casi en los últimos momentos de la historia de este mundo, se ha permitido que haya instituciones, pero en cuanto a su misión, ¿verdad? Tenemos esta escuela de los profetas a donde estaban esos maestros espirituales y estaban apartados y tenían cierto trabajo o dijéramos materias para entenderlo mejor, como la agricultura y otros trabajos útiles. Pero había otras cosas importantes en esta escuela de los profetas. ¿Quiénes asistían? ¿Existían incrédulos o tenían que creer en la misión? Y por ahí vi otra manita, pero ya no me acuerdo, ya no la veo. Em, ¿Qué tipo de estudiantes te podían estar?
cualquiera, dijeran, ¿saben qué? Mi hijo está aquí, él es misionero, quiere ser misionero, pero el vecino quiere venir aquí también, pero él no cree en Dios. ¿Estaba permitido? No, no estaba permitido. No había ninguna, estaban preparados y separados precisamente por eso, para que ellos pudieran fortalecerse y después ser misioneros. Pero también nosotros leemos en el Espíritu y Profecía que debe de haber escuelas misioneras, solamente que tengamos y protegemos a nuestros hijos aparte. Y uno de los problemas que tenemos, yo creo, es que hemos permitido la unión de incredulidad con nuestras creencias. Entonces nuestros jóvenes y nuestros niños pues se están contaminando, aunque no querramos. Muy bien, ¿alguien más? ¿Tiene algo más que agregar? ¿No? Bueno, donde quiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios. Se veían por sus resultados que Él era su autor. Sin embargo, ahora sí ya vi. Hermana Vero, adelante. Sí, el pueblo de Israel se les permitió que compartieran la luz que Dios les había dado y la gente podía venir a los hogares de ellos para aprender de lo que Dios les había compartido. Sí, y igual en la escuela de los profetas, pero esas escuelas eran especial para los hijos para que siguieran aprendiendo de Dios y ellos compartieran la misión con otros. Pero desafortunadamente hoy en día hemos perdido la visión. Como nosotros estamos haciendo homeschool a mi hijo, ah, permitimos que vengan muchachitos pero que aprendan el estilo de vida. No se queden ahí, pero vienen de visita. Y hacen preguntas y es cuando se les contesta, pero no se les permite que duerman o, oversleep en la casa o que just mingle together sin supervisión. Eso es muy importante que se les enseñe, no tanto para controlarlos, sino para que ellos sean una luz y al mismo tiempo ellos aprendan a cómo compartir la luz que se nos ha dado, sin que, porque a veces también como que no estoy diciendo que no tenemos que, Dios nos llamó para un llamado especial, sí, y tenemos que seguir esa luz porque ¿qué nos dice? Que somos sacerdotes, ah, y, y los sacerdotes tienen un trabajo muy especial de enseñar las verdades del Evangelio. Gracias, Tania. Correcto, correcto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tengo un comentario al respecto de las escuelas de los profetas? Muy bien, entonces vemos, voy a regresar un poquito, vemos que la escuela de los profetas era algo especial, ¿verdad? Algo muy especial. Preparación para fortalecer todos los principios que se necesitaban para ser prácticamente misioneros. Sin embargo, en muchas casas, bueno, ya hablando de la educación de los padres, sin embargo, en muchas casas, la educación indicada por el cielo y los caracteres desarrollados por ella eran igualmente raros. Se llevaba a cabo parcial e imperfectamente el plan de Dios. A causa de la incredulidad y el descuido de las instrucciones dadas por el Señor, los israelitas se rodearon de tentaciones que pocos tenían el poder de resistir. Y este fue un problema muy grave. Imagínense, se rodearon de tentaciones. Y ahora hago yo la misma pregunta. ¿Nos rodeamos de tentaciones? ¿Nosotros ahora en día otra vez? ¿Estamos rodeados de tentaciones? ¿Nos hemos puesto en el foco de la tentación? ¿Están nuestros hijos rodeados de tentaciones? ¿O nosotros los pusimos en un ambiente donde están rodeados de tentaciones? A fin de contrarrestar ese creciente mal,
Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. Así que esto era una ayuda para ellos que Dios permitió. Desde los tiempos más remotos se había considerado a los profetas como maestros divinamente designados. El profeta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía Dios. Así que estos profetas eran los que dirigían, empezando con Samuel. Así que ¿alguien más quiere agregar algo acerca de la escuela de los profetas antes de continuar con la siguiente sección? Entonces, si nosotros fuéramos a formar una escuela de profetas, porque he escuchado, es que nosotros queremos abrir una escuela de los profetas y escuela de los profetas por aquí, escuela de los profetas por allá, y hay un montón de escuela de los profetas, ¿ok? Adventistas, o denominación adventista. Pero cuando los observamos y analizamos su metodología, no necesariamente están siguiendo el patrón de la escuela de los profetas. Entonces ahí pues es cuestión de analizar, ¿verdad? Así que en cuestión del principio número 2, que se llama aprender de las ilustraciones, pues tenemos esta ilustración de la escuela de los profetas, de la cual podemos aprender. Muy bien, también podemos aprender de las ilustraciones de las biografías de grandes hombres como José. ¿Qué podemos aprender de José? O de la educación de José. O el resultado de la educación de José. ¿Cuál fue el resultado de la educación de José, por ejemplo? Y espero sus respuestas. Hermana Aurora. La fidelidad de él, podemos ver que fue instruido desde pequeño y cuando él llegó a estos lugares, a este lugar, y venía la tentación, él buscaba a Dios porque es lo que a él le habían enseñado, la fidelidad a Dios. Muy bien. Y considerando pues que tampoco tuvo un hogar perfecto, ¿verdad? Porque prácticamente pues era un poco de disfuncionalidad allí, pero sin embargo la parte que estuvo firme espiritualmente pues contribuyó a su fortaleza en el futuro. Vamos con la hermana Vero y luego con la hermana Bellanid. Sí, se hace semejanza a la vida de Jesús, como él creció con una familia y los hermanos, como lo trataron a pesar de todo. Ya ves su carácter, ¿verdad? Que Dios lo preparó y obviamente que le permitió que fuera vendido como esclavo y él sirvió en la casa del faraón y fue fiel en lo poco y al final Dios le permitió que prosperara en la casa de faraón, en la cárcel y al final ayudar a su familia. Y eso es lo que me gusta de la historia de José, porque ahí es donde vemos que nosotros no somos perfectos, pero el Señor puede utilizarnos donde quiera que estemos. Si somos fieles en un poco, Él nos va a poner fiel a mí en lo mucho, ¿verdad? Amén, amén. Entonces vimos los resultados, ¿no? Los resultados de esa fortaleza y el crecimiento espiritual que él tuvo. Hermana Bellanid. Hermana Bellanid. Se cortó. Muy bien. Ahora vamos con Daniel. De Daniel no sabemos quién era su mamá o cómo se llamaba. Algo que me llama mucho la atención. Oh, no, ya se fue. Bueno, de Daniel no conocemos exactamente cómo fue su infancia. No conocemos a su mamá o el nombre de su mamá o su papá, pero sabemos que era de linaje, ¿no? Era de linaje príncipe y precisamente también él con sus amigos pues tuvieron que pasar por tribulaciones.
Ahora, José y Daniel, a mí se me hace impresionante su historia en el contexto de que ellos fueron puestos uno en Egipto y otro en Babilonia, en naciones paganas completamente, porque no fue voluntario, ¿verdad? No es algo que fue voluntario, a uno lo vendieron y a otro, pues prácticamente lo secuestraron, ¿verdad? Pudiéramos decir. Entonces entran a otra nación, otra lengua, otras costumbres, otro estilo de vida y permanecieron, ¿ok? La diferencia ahora en día con nosotros es que quizá nosotros voluntariamente pusimos a nuestros hijos en Babilonia y en Egipto, voluntariamente. Y los tenemos todavía en Babilonia y en Egipto, lamentablemente. Y nosotros prácticamente los estamos poniendo dentro de la situación bien difícil cuando todavía ellos deberían de estar en la etapa de fortalecer sus caracteres y desarrollar su vida espiritual, para que cuando ellos lleguen a la etapa de enfrentar los desafíos más grandes, ellos puedan hacerlo firmemente, como lo hizo José y como lo hizo Daniel. Pero si los exponemos desde pequeños a estar en Babilonia y a estar en Egipto, van a estar débiles. Van a estar débiles a llegar el momento en que van a flaquear en lo más fuerte. Así que, pues, a mí esto siempre me impresiona porque me quedo pensando, ¿en qué momento nosotros nos perdimos y decidimos? Suena feo, ¿no? Pero dar nuestros hijos a Moloch con lo que hacemos y las decisiones que tomamos. Así que no sé si alguien más quiera agregar algo de la lectura acerca de Daniel, de su lectura. Muy bien. Bueno, pues tenemos otros personajes del que podemos aprender y enseñar a nuestros hijos. Hay varios, ¿verdad? Las historias favoritas de los pequeños, que tenemos también a Eliseo, el ejemplo de Eliseo. Tenemos a Moisés, tenemos la universidad del desierto de Moisés, ¿verdad? Que él tuvo que pasar tiempo allí prácticamente unschooling, como se dijera, descolarizándose de lo que él había recibido. Pero él ya tenía la semillita de la educación de su madre en sus primeros años, y a pesar de que recibió toda esa educación en Egipto y fue criado como un príncipe egipcio, el Señor lo puso en el desierto para quitarse, renovarse, restaurarse de todo ese tipo de educación y precisamente encontrar y acercarse al Señor, que es lo que a lo mejor a muchos de nosotros nos ha pasado o nos sigue pasando. Estamos en esa universidad del desierto donde hemos tenido que dejar toda la educación falsa, todo lo falso que teníamos, y ahorita estamos en el proceso de conectarnos más y más y más con el Señor y tratar de hacer lo mejor para educarnos en la verdadera educación y educar a nuestros hijos en la verdadera educación, que es prácticamente la salvación. Y también tenemos el ejemplo de Pablo. A mí el ejemplo de Pablo, a mí me gustaría que a la gente tuviera esa conversión, ¿no? Que el Señor llamara y dijera, aquí estaba ciego, te quedaste ciego porque no toleraste, ¿verdad? La presencia y te transformas, y te transformas. En muchas oraciones yo decía, ¿por qué esta persona no hace lo mismo que Pablo y te manifiestas para que las cosas sean rápidos, ¿verdad? Pero pues el Señor sabe, hay que seguir orando por esas personas, por las familias, por los hijos, y que el Señor se manifieste de alguna manera u otra. Pero la conversión de Pablo también es una linda ilustración de lo que podemos aprender muchísimo. Y aparte hay muchas personas que quizá habían perseguido a los de los que tenían creencias diferentes a él, como a Pablo, y Pablo después se da cuenta y es uno de ellos.
Hay muchos así, que estaban en contra, que no creían, que se burlaban de las cosas y de las creencias bíblicas y ahorita son una de las personas más fuertes en el estudio, en la espiritualidad y en la obra misionera. Así que podemos aprender muchísimo y este principio de la verdadera educación es precisamente aprender de todas estas ilustraciones de las que hemos hablado el día de hoy. ¿Alguien más tiene algo que agregar quizá de Eliseo? ¿Qué podemos aprender de Eliseo? ¿Qué aprenden de Eliseo? ¿Quién era Eliseo? Eliseo. Eliseo tenía un papel bien importante en la escuela de los profetas. Muy importante. Así que no sé, espero sus respuestas. ¿Qué podemos aprender del liceo o enseñar del liceo? Así, hermana Vero. Sí, disculpa, se me va la señal, Tania, pero hablando, nada más quería comentar algo acerca de Daniel. A veces mucha gente, mm, por lo menos, esa historia dice que Daniel escogió y sus amigos escogieron las clases que iban a tomar. No era que ellos se entrenaron a lo que ellos les daban. Igualmente con Moisés. Moisés también, los sacerdotes querían que él adorara a los ídolos, que él hacía, pero la enseñanza de pequeño lo ayudó para no caer en la idolatría. Y es muy importante que les enseñemos los niños con ejemplo y con los escritos sagrados y pues obviamente que nuestros hijos están viendo también que nosotros estamos haciendo lo mejor que podamos para desentrenarnos de los métodos que nosotros fuimos entrenados y que nosotros queremos cambiar y que Dios nos ayude para ayudar a ser buen ejemplo para nuestros hijos. Bendiciones. Bendiciones, sí. Así que debemos de reaprender o desaprender. En algunos casos desaprender tantas cosas como les decía, hace como Moisés le pasó y en otras aprender otras que no conocíamos. Así que, bueno, ahora vamos a tener por último un video que tengo. Vamos a analizarlo. Ustedes van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo conforme a lo que hemos cubierto de la verdadera educación. ¿Saben ustedes quiénes fueron los puritanos? Levanten su mano virtual si saben quiénes fueron los puritanos. Ok, este video habla acerca de las mujeres puritanas. En Europa se empezaron a formar pues diferentes denominaciones y religiones, entre ellos estaban los puritanos que eran protestantes, pero ellos se distinguían por su vestimenta, la manera muy conservadora de vestir y de educar a sus hijos. Cuando ellos llegan a la nueva tierra acá, a Estados Unidos, ellos siguen también con esa distinción en sus vestiduras, en su manera de comer, en su manera de educar a sus hijos. Llegando acá a Estados Unidos y también en partes de Europa, pues ellas tienen que sufrir una transición, ya que los hombres tienen que salir de su hogar y tienen que salir lejos para ir a trabajar. Entonces ellas se quedan prácticamente solas con el asunto de sus hijos. Entonces
Hay cosas que a mí me llaman mucho la atención de las mujeres puritanas, muchas cosas que podemos aprender de ellas y otras cosas pues que hay que pensar, ¿verdad? Así que vamos a verlo con ojos críticos, ver qué podemos rescatar, qué positivo podemos rescatar de estas mujeres puritanas. No sé si haya hombres presentes, después vamos a hablar también de los hombres en cuestión del papel en la educación, pero esta sección es de las mujeres, todo lo podemos escuchar, nada más que vamos a analizarlo recordando hasta este momento los 3 principios. ¿Alguien ya se sabe los 3 principios que hemos cubierto? ¿Cuáles son los 3 principios? Hoy cubrimos el número 3. ¿Alguien ya se aprendió los 3 primeros? ¿Cuál fue el número 1? Pueden prender sus micrófonos, porque de repente se me desaparece la pantalla y ya no los vi. Buenas noches. Buenas noches. A ver si de pronto puedo participar. El primero es el amor, la base de la creación y la redención en el fundamento de la verdad. Las 3 áreas en la facultad, las facultades integral, física y espiritual y mental. ¿Ese sería el primer principio o no? El primer principio es El conocimiento del Santísimo. el conocimiento es el principio de toda sabiduría, es el Señor. Y el segundo vuelve a amistad con el de redención. La verdadera educación es la redención. La verdadera redención. Y el tercero, Ay, sí, no sé cómo resumirlo. el tercero es lo de hoy. La verdadera la educación aprende de las ilustraciones. Ok. O enseña de las ilustraciones. Ok, vamos entonces con el video y con esto terminamos. Esta es la del hogar. Mientras tomaba clases sobre Jonathan Edwards de su maestría en Historia de la Iglesia, Hannah se encontró con un título de la historiadora Laurel Thatcher Ulrich titulado Buenas Esposas, Imagen y Realidad en la Vida de las Mujeres en el Norte de Nueva Inglaterra, 1650-1750. El libro resultó confirmar gran parte de los estereotipos que tenemos sobre las mujeres en la época puritana, como un sólido liderazgo del hombre, acompañado de una clara sumisión femenina y roles públicos limitados para las mujeres, pero también reveló algunas facetas y modelos interesantes. El primer mito que se suele asumir sobre la mujer en la era puritana era que tenía un papel nulo en la economía familiar. Pero las mujeres puritanas eran las responsables de gran parte del trabajo junto con sus esposos. Aunque los trabajos claramente estaban divididos, las madres puritanas trabajaban. Desde su hogar, las esposas puritanas cultivaron la tierra, fabricaron y crearon bienes de consumo para la familia como prendas de vestir y demás elementos del hogar. Sin embargo, su trabajo no era insignificante ni menoscabado por el trabajo del jefe de la familia, ni mucho menos relegado solo al trabajo de crianza. Pero antes de continuar, es muy importante entender la época en la que vivieron las mujeres puritanas. La economía familiar era vital para el buen funcionamiento social. En la época preindustrial, la familia tenía una economía propia que era altamente autosuficiente. Uno de los ejemplos más interesantes de lo que significa ser una mujer en la época puritana era Sarah Edwards, la esposa de Jonathan Edwards. Sarah siempre ha sido representada como la esposa y madre puritana ideal. Según el biógrafo de Jonathan, George Marsden, Sarah era la encarnación del ideal puritano de la industria, en su gestión de la agricultura, la cocina, la ropa, el lavado, la limpieza y la educación del hogar. Ella fue la anfitriona de un flujo constante de huéspedes durante toda su vida y también realizó numerosos viajes de negocios a Boston sin su esposo.
Para las madres puritanas, trabajar por y para el buen funcionamiento del hogar y de la economía familiar era simplemente parte del rol de ser una mujer. En su libro Ama tu cuerpo, la escritora cristiana Nancy Pierce subraya el hecho de que los sistemas económicos dan forma a los roles de género. Ella dice al respecto: en las sociedades preindustriales, la mayoría del trabajo se realizaba en la granja familiar o en la industria doméstica, donde el marido y la esposa trabajan codo con codo. Las mujeres estaban involucradas en el trabajo económicamente productivo, mientras que los hombres estaban mucho más involucrados en la crianza y educación de los niños que la mayoría de los padres actualmente. Lo que cambió todo esto fue la revolución industrial. Sacó el trabajo del hogar y ese cambio aparentemente simple alteró dramáticamente los roles de género. El resultado fue roles muy restringidos tanto para hombres como para mujeres, lo que a su vez condujo a definiciones más estrechas de masculinidad y feminidad. Muy bien, hasta aquí voy a dejar el video para la próxima. Pero, ¿qué podemos aprender en cuanto a la educación en estas mujeres? ¿Qué podemos rescatar o qué podemos aprender o qué cambió? Y espero sus respuestas. ¿Me escuchan? Ok, la hermana Yadira, luego la hermana Aurora y luego la hermana Vero. Hola, buenas noches. Bueno, yo creería, ¿no? No sé, vemos, ¿no? Que la mujer tenía su dignidad, ¿verdad? No necesitaba pelear por tener un papel en la sociedad. Ella era fiel en sus quehaceres y era respetada, amada y valorada por ello. Y por lo mismo trabajaba con un compañero, ¿verdad? Codo a codo, como decía la otra señora, de forma como el Señor lo colocó también, ¿no? Una ayuda idónea. Entonces, ella pues siempre estaba pendiente de sus cosas en el hogar y también de la economía de la familia, cosas que también lo dicen en la palabra del Señor, que la mujer sabia tiene ese papel, ¿no? Se levanta temprano, prepara las cosas, mira que a su familia no le falte nada, algo así, ¿no? Sí, la mujer pues tiene mucho que hacer, tenía mucho que hacer simplemente estando en su hogar, ¿no? Pero las cosas cambiaron, ¿no? Nosotros también tenemos en la Biblia muchas ilustraciones de las que podemos aprender de mujeres que quedaron solas. Entonces tenían que hacer el doble papel y eran trabajos duros, duros y la cultura a veces las oprimía en lugar de ayudarlas más. Y con el tiempo las cosas, pues vemos en las mujeres puritanas que ellos vivieron una época donde todo estaba centralizado en la familia. Y pues algo pasó, ¿verdad? ¿Quién dije que seguía? ¿Hermana Aurora? Pues sí, lo que dijo la hermana Yadira, pero pues la mujer ejercía cualquier trabajo adentro del hogar, también afuera, y lo que me llamó la atención es que el varón ayudaba con los hijos. O sea, es que pues uno crece y ve que la mujer, la mamá, ¿verdad? Pero en ese entonces el varón es lo que me sorprendió a mí. Ujú, ayudaba hasta en la educación. Muy bien, gracias. Hermana Vero. Sí, sí, ha habido muchos cambios. Yo lo vi cuando yo estaba trabajando en California. Am, Nos dedicamos a trabajar y trabajar pero cuando salí para el campo y vi el contraste, am, gracias a Dios me puso con una hermana que ella trabajó en el campo, que ella creció en el campo con su mamá y a pesar de que no era de la iglesia adventista, pero los principios cristianos sí se los compartió a sus hijos y ella fue una mujer
indus- industriosa, Curiosa. donde ella pudo ah, salir adelante con. Híjole, perdimos a la hermana Vero. Se le fue el internet. Pero efectivamente cambia el asunto con la industria, con la industrialización. Entonces, con la industrialización, entonces vemos que los trabajos se van definiendo como más de género, ciertas cosas para mujer y ciertas cosas para hombre. Que en la Biblia también se define, ¿no? Ciertos trabajos eran más para la mujer y ciertos trabajos para el hombre, pero sin embargo también se debieron de haber ayudado unos con los otros y el hombre tenía un papel importante. Dentro de la cultura judía hasta el momento se ve muy mal y es penoso y agravante que un padre no le enseñe un oficio a su hijo. El padre le tiene que enseñar un oficio a su hijo, si no está mal visto, como que no es padre. Así que no es solamente darle cuestión académica, sino que deben de tener un oficio, deben de tener un oficio. Así que vamos a seguir analizando este video después, pero es muy interesante ver cómo los roles han cambiado con el tiempo y ahora en día pues el enemigo pues quiere descentralizar a la familia, la quiere dividir, en lugar de que todo esté como base educativa la familia. Muy bien, vamos a terminar el día de hoy. Les voy a pedir que escriban, es que lo tenía al principio. Escriban en el chat en un minuto algo con lo que se quedan el día de hoy y corre tiempo. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a ver para la próxima semana van a leer el capítulo, aquí se me pasó. Vamos a leer el capítulo 7 y 8. 7 y 8, no 5 y 7, 7 y 8. Ahorita lo comparto en el chat. Espero que puedan hacer sus lecturas para compartir. Ustedes son los que hacen la clase enriquecedora, ¿ok? Si yo hablo y hablo y hablo todo el tiempo, pues estoy teniendo un monólogo y estoy hablando conmigo misma. Y ese no es el propósito del estudio, ¿ok? Así que estudien, es por su propio beneficio, es por el beneficio de ustedes y el de sus hijos también. Así que vamos a terminar con la asistencia y especialmente los que quieran estar en ese pequeño programa de cursos para adultos y poder adquirir uno gratis, gratuito. Vamos entonces, ya tomé asistencia, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y por tus bondades. Te pedimos, Señor, que conforme vayamos aprendiendo de la educación que tú has implementado desde el principio, Señor, nos ayudes a quedarnos con lo que es tu plan y empezar a desechar lo que no es, Señor. Y acaso si hay algunos que han estado pasando por esa desescolarización, Señor, o reorganización y reforma acerca de la educación, nos sigas ayudando para no desviarnos del ideal, Señor, que es la redención. Te pido por cada uno de mis hermanos y por sus familias y que tengan todos una noche placentera. Si hay alguien que tiene alguna enfermedad o algún desafío, Señor, sé tú con ellos y manifiéstate en sus vidas.
Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estudien mucho, estudien su Biblia, oren antes de estudiar para que Dios les dirija en sabiduría. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches, Dani. Buenas noches.